Hey, buenas tardes. Les habla Silvia Rigot, Dirección General de la Casa Cuna Amigo Daniel. Un placer recibirles. Bienvenidos a todos a esta primera experiencia con nuestro webinar número 1. Recuerden que Casa Cuna Amigo Daniel brindamos atención integral a niños y niñas que se encuentran en situación o riesgo de maltrato, integrándolos al ámbito familiar. Y es un placer que hoy tanto Cartomicro como Tropicana nos hayan patrocinado este evento y Cerviacero nos haya prestado su plataforma para hacer esto posible. Gracias, donadores. Gracias a toda la audiencia por estar aquí. Hoy es un placer para nosotros presentar a Gaudencio Rodríguez Juárez. Él es psicólogo clínico, psicoterapeuta y cuenta con estudios en género, derechos humanos y alta dirección. Se ha desempeñado como conferencista, tallerista y escritor en temas de familia, pareja, parentalidad, crianza basada en el buen trato, adopción, género, violencia, masculinidad y valores. Ha participado en la elaboración de reformas e iniciativas de ley en beneficio de la infancia. Desde 1997 trabaja en la atención a niños y adolescentes en situaciones de maltrato extremo y privados de cuidados parentales, en la capacitación y asesoramiento de equipos multidisciplinarios que atienden a los niños en ámbitos residenciales, como es el caso de nuestra casa hogar, Amigo Daniel, y en la promoción de habilidades para la crianza a los padres, tema que nos reúne el día de hoy en nuestro primer webinar, la mejor manera de criar a nuestras niñas y niños. Entonces, damos la bienvenida a Gaudi, sabiendo que estaremos con el audio y las cámaras apagadas, toda la audiencia. Todas las preguntas las recibiremos por escrito y con una duración que tenemos de 1 hora para este evento, pues vayan haciéndolas para que podamos pasárselas a Gaudi a tiempo. Bienvenido, Gaudi. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, Silvia, por esta generosa presentación y enhorabuena a Casa Cuna Amigo Daniel, Asociación Civil, por la organización de este espacio que pretende pues abonarle a la prevención, erradicación de los malos tratos hacia niñas y niños y a la promoción del buen trato. Una buena noticia que asociaciones civiles como Amigo Daniel se sumen a esta causa tan urgente para nuestras sociedades mexicanas, latinoamericanas, que están plagadas de manifestaciones de violencia y que las personas adultas que ejercen estas violencias interpersonales fueron los niños y las niñas de ayer. Entonces, en la crianza se juega el destino de las sociedades. Y Amigo Daniel, consciente de tal cosa, me ha invitado para que pueda reflexionar con todas ustedes, personas que decidieron estar aquí, acerca de este tema que nos convoca. El tema al que fueron ustedes invitadas a que podamos reflexionar en esta conferencia número 1, se titula La mejor manera de criar a nuestras niñas y niños. Entremos pues en materia. Arranco con esta pregunta. ¿Podemos criar a niñas y niños de la manera que sea? Hay una respuesta muy precisa. La respuesta es no. No se puede educar ni disciplinar siguiendo criterios que resulten o que pudieran resultar perjudiciales, sino solamente conforme al respeto a las leyes y a los derechos humanos. El artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos mandata como sociedad y como Estado garantizar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de la personalidad de niñas y niños. Este es, digamos, el mandato de la ley que nos impone a todas las personas adultas que estamos a cargo del cuidado, formación y desarrollo de los y las menores de edad. Educar sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad. Significa, y también nos lo dice el mismo artículo 103, que queda prohibido cualquier acto u omisión que atente contra su integridad física, psicológica o desarrollo integral. No podemos criar, pues, de la manera que sea hoy, en el siglo XXI,
porque hay un marco jurídico que nos marca los límites de lo que podemos o no podemos hacer en este proceso de acompañamiento. La siguiente pregunta que quiero plantear en este momento, tengo toda su atención porque estamos apenas arrancando y todavía no les aburro, es la siguiente. ¿Cuál es entonces la mejor manera de criar a nuestras niñas y niños? Quiero decir la respuesta ya. La mejor manera es aquella que no recurre a la violencia, sino al buen trato y al respeto a sus derechos humanos. Se desprende esta respuesta del anterior que di, la pregunta que antecedió. Este es el encargo que tenemos las personas adultas hoy, educadoras. Educar, promover el sano desarrollo sin violencia, sino con buen trato y en consideración al respeto a los derechos de la niñez. Esta es una novedad para nosotros, para esta generación de adultos que hoy estamos haciendo esta labor, porque cuando nosotros fuimos niños, cuando ustedes mujeres fueron niñas, aún no existía un marco jurídico, aún no existía una convención sobre los derechos humanos, la cual se expidió en 1989, y los países que la firmaron en ese momento o años después, se comprometieron a hacer valer todos y cada uno de los derechos de niñas y niños. Mientras lo fuimos entonces, yo tengo 47 años, yo crecí sin la existencia de una convención, es decir, sin una garantía de derechos a la que estuviera obligado el Estado y las sociedades. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que ellos sabían y tenían en ese momento, y seguramente su estilo estuvo plagado por el color de su tiempo, y ese color de su tiempo era el autoritarismo. Creo que nadie nos salvamos de haber recibido algún método autoritario, un grito, un regaño, una crítica, un golpe del tipo que sea, y eso no estaba prohibido. Ahora lo está. Nuestro reto, pues, es educar de una manera en que no nos educaron de manera suficiente. Tremendo reto, porque partimos para la educación de niñas y niños de la educación que recibimos, ya sea para hacer lo mismo en las cosas que consideramos que nos sirvieron o para hacerlo diferente en las cosas que nos dieron nuestros padres y que creemos que nos afectaron. Pero también nos hicimos el propósito como papás, como mamás amorosos, de que nunca le íbamos a gritar, nunca le íbamos a pegar, nunca íbamos a ignorar o humillar a nuestro hijo. Pero cuando el estrés nos llegó en más de alguna ocasión, terminamos reventando y terminamos gritando, terminamos, para decirlo claro, maltratando aún sin nuestra intención. Esto es humano, esto es así y no nos hace malas personas. Simplemente nos hace hijos de nuestro tiempo y adultos que hoy estamos haciendo pues, lo mejor con lo que tenemos. El reto, pues, es grande. Por eso la pertinencia de este tipo de espacios que se gestionan para que la población se entere de las novedades en el tema de la crianza, porque las novedades también son muy positivas. Hoy tenemos gran cantidad de información sobre la crianza que nuestros padres, abuelos y generaciones para atrás no tuvieron. Y eso es una buena noticia, pero requiere ser difundida. Eso es lo que pretendemos hacer. Pero antes de avanzar y dejando ya, digamos, contestada la pregunta a título a esta conferencia, quisiera dedicar unos minutos para poder compartir con ustedes lo siguiente que vemos aquí en pantalla. ¿Por qué se ha legislado para que el buen trato sea una garantía en la población infantil? Porque la ciencia en las últimas décadas ha intensificado sus resultados y evidencias y ha llegado a conclusiones de este tipo. El maltrato repetido en la infancia deja huella en el cerebro y los daños en ocasiones pueden ser irreversibles.
aun cuando el cerebro tiene una característica llamada plasticidad cerebral que ayuda a estar en constante reestructuración, cuando el maltrato es repetido, es crónico, intenso, en ocasiones las consecuencias son irreversibles. La importancia de crear comunidades sensibles, donde todas las personas adultas que están cerca de una niña o un niño se sepan y se sientan responsables de su desarrollo y sepan que papá y mamá siempre está haciendo todo su esfuerzo por hacerlo bien, pero esta tarea es muy compleja, quiere más que dos papás o dos mamás o un papá y una mamá. Quiere más adultos a su alrededor y esos adultos somos todos aquellos que formamos parte de la sociedad. Las evidencias también han concluido que tenemos un conocimiento suficiente para saber que la experiencia de o la exposición a la violencia puede influir en el funcionamiento en todas sus esferas, cognitivo, afectivo, social y conductual, etcétera. El maltrato, pues, afecta todas las esferas. Y una más, las investigaciones clínicas en las últimas décadas establecen una clara correlación entre las relaciones parentofiliales abusivas y psicopatología grave en la vida adulta. Está claro entonces que las intervenciones para reducir el índice de abuso y maltrato infantil constituyen la manera más efectiva de prevención psiquiátrica. Y sabemos también que siempre resultará menos costoso en todos los sentidos, en el sentido humano, en el sentido económico, en todos los sentidos, siempre será más económica la prevención que la rehabilitación. Yo tuve el honor enorme de trabajar más de una década aquí en Casa Cuna Amigo Daniel y conocer los estragos del maltrato en el cuerpo de niñas y niños muy pequeños, menores de 6 años, que es la población que aquí se atiende. Fui testigo del enorme gasto que implica su recuperación. Gasto en todos sentidos. Monetario, sí. Y entre más pequeñas son las niñas y niños, más costoso el gasto en términos de lo que implica hacer para recuperar su salud física, mental, emocional y de todo tipo. Pero también implica un enorme gasto energético de parte de las personas que cuidan a estas niñas y niños, que atienden y que buscan su recuperación. Necesitamos, pues, trabajar mucho en la prevención que redunde en erradicación de las dinámicas de abuso parentofilial. Esto es urgente. Es urgente porque además vivimos en un país donde la niñez en general no le está pasando de la mejor manera que debería para garantizar su sano desarrollo. Y un sector de ella, de plano, está en un sufrimiento crónico. Ahora, quiero compartirles 5 razones para erradicar las prácticas de crianza y disciplinarias que son perjudiciales. Estamos hablando de esas prácticas autoritarias, gritos, regaños, amenazas, críticas, destantes, pellizcos, coscorrones, chancletazos, crítica. Todas esas prácticas de crianza requieren con urgencia su erradicación y quiero decir rápidamente 5 razones. La primera tiene que ver con la dimensión del problema. El problema de la violencia o maltrato contra niñas y niños. La segunda tiene que ver con lo naturalizado que está el fenómeno. La tercera, con la inutilidad y el perjuicio que generan estas prácticas de crianza y disciplinarias. La siguiente, porque esta siembra la semilla de la violencia en la sociedad. Y una última, pues porque estas en países como en México están prohibidas y en muchos otros países también. Rápidamente, algunos datos con relación a la dimensión. Urge trabajar en la erradicación del maltrato infantil porque el problema es muy grande. En el mundo, en el siglo XXI, entre el 80 y 98% de niñas y niños siguen sufriendo castigo corporal en el hogar como medida disciplinaria. Les siguen pegando para educarlos. Entre 80 y 98%, casi todos, todas.
y de ellos un tercio o más reciben castigos corporales muy graves aplicados con utensilios, cinturones, palos, piedras, de a la mano. En México, dato de ayer, del 2019, de UNICEF, dice que 6 de cada 10 niñas y niños son disciplinados con este tipo de métodos. Más de la mitad, es decir, la mayoría. La otra razón para trabajar en su erradicación es el problema de la naturalización de estas prácticas. Hay muchos estudios, yo solo menciono aquí uno que ya tiene varios años, pero se siguen haciendo y se obtiene lo mismo. Y este estudio específico nos arroja que las y los adolescentes justifican y en ocasiones aceptan ser maltratados físicamente por parte de sus padres, pues consideran que lo hacen por su bien, para educarlos y sobre todo porque sienten que lo merecen. Quienes me están escuchando estarán de acuerdo que estas son las frases que se anidan en su mente porque son dichas como un segundo golpe que reciben en la disciplina. El golpe es el físico y el segundo es el verbal cuando le decimos, y es para que entiendas, es porque te estoy educando, es para que seas un agente de bien, porque te lo mereces por tu mal comportamiento. ¿Cuál es el problema? Que no tienen que esperar muchos años los hijos, las hijas, para ver esas prácticas de disciplina o de crianza como algo natural. Este estudio nos dice que en la adolescencia, esta población adolescente encuestada ya nos hablaba de lo normal o natural que veía esa forma de trato. Esto pues es muy fuerte porque en la adolescencia comienzan las dinámicas de pareja, de noviazgo y esas relaciones, como son relaciones humanas, traerán conflicto. Y cuando hay conflicto, si yo tengo naturalizado esta manera de resolverlo, es decir, a través de los golpes o métodos humillantes o duros, pues lo voy a utilizar y eso le abona a la rueda transgeneracional de los malos tratos y de la violencia. Tenemos que trabajar fuerte y rápido en la erradicación de estas prácticas de crianza y disciplina perjudicial, porque la evidencia nos ha dicho que como medida educativa y disciplinaria no funcionan. Son inútiles y generan mucho perjuicio. En la pantalla ustedes, mientras sigo hablando, están escuchando algunos, están leyendo algunos de esos perjuicios y alguna de esa inutilidad que tiene. En letras mayúsculas, con letra grande, digo que lo que se ha concluido es que estos métodos no educan, solo inhiben o modifican comportamientos de manera temporal con base al miedo que generan estos métodos. Esta información es importante que fluya. Probablemente los centenares de personas que se inscribieron a este webinar es gente sensible y me escucha decir esto y está de acuerdo que no es lo mismo educar que modificar comportamientos inadecuados. Educar es una palabra muy grande. Educar significa crear las condiciones para que en cada niña o niño emerja de adentro hacia afuera, de su ser hacia afuera, la versión mejor que pueda llegar a ser. Los métodos rudos no construyen la mejor versión de esa niña o de ese niño. Al contrario, la perjudican, la frenan, la obstaculizan por los quiebres que generan su personalidad. Pero ¿por qué la mayoría de la gente que educa sigue utilizando este tipo de métodos? Incluso físico, golpe físico, 6 de cada 10, dijimos hace un momento. Pues porque históricamente con la naturalización de estas prácticas, la gente ha llegado a pensar que cuando asustas al niño, lo atemorizas con un castigo, el niño sí cambia el comportamiento, por supuesto. Esa es una reacción instintiva, ponerse a salvo. Pero eso no significa que aprendió algo o que en su cerebro se crearon sinapsis que luego se conviertan en estructuras. No, lo único que estimulamos no fue la corteza cerebral, que es la que hay que construir. Lo que estimulamos fue el cerebro profundo, el llamado cerebro límbico, el que detecta los peligros, las amenazas y activa todo el cuerpo para ponerse a salvo.
Y una manera de ponerse a salvo, pues es frenando el comportamiento del momento, inhibiéndose, congelándose. Aunque también en niños y niñas con un temperamento muy fuerte, tal vez su recurso sea salir corriendo de esa situación, huir o incluso atacar a ese papá o esa mamá o cuidador que le está agrediendo. Entonces, que nos quede muy claro, estos métodos no educan y generan mucho perjuicio, como ya lo mencioné anteriormente. Tenemos que trabajar fuerte para erradicar estos métodos violentos, porque estos métodos siembran la semilla de la violencia. Producto de trabajar yo acá en Amigo Daniel y escuchar muchos relatos de papás, mamás que maltrataron al extremo a los niños y niñas que nos trajeron al centro de asistencia para darles protección, me preocupó que ellos pensaran que esos malos tratos que propinaron no eran graves. Y cuando escuchábamos su relato, no mentían, porque ellos decían, graves los maltratos que mis padres me dieron cuando yo era niño. Y comenzaban a relatarlos y efectivamente sí fueron más grandes. Pero este argumento es el que va sembrando la semilla de la violencia, porque como veremos en esta imagen, el gran problema que vemos aquí de un papá disciplinando a su hijo de esa manera que vemos en la imagen, lo único que está haciendo es transgrediendo otro cuerpo, un cuerpo ajeno, un cuerpo que no le pertenece, el de su hijo. Y aunque él piensa que está educando, en realidad solo está transgrediendo los límites corporales, mentales, emocionales, espirituales de otro cuerpo que no le pertenece, el de ese niño. Y en ese acto, en esa nalgada, está sembrando el permiso, así está entre comillas, en ese niño para agredir los otros cuerpos. Y entonces que no nos extrañe que este niño, cuando entre en interacción con su hermano o con los niños del preescolar y después de la primaria y luego de secundaria o del barrio, cuando tenga un conflicto, haga lo mismo. ¿Eh? Porque anidado en su cuerpo, en su mente profunda, está el mensaje de que transgredir un cuerpo ajeno se vale. Yo me puse a estudiar de manera específica entre las violencias que reciben niñas y niños, la violencia del castigo corporal, el pellizco, la nalgada, coscorrón, porque el estar en Amigo Daniel y escuchando estas narrativas de estos padres, de estas madres, me hizo pensar en que eso sería como una práctica que se iba a transmitir de generación en generación y por lo mismo el maltrato infantil iba a existir y la urgencia de atender sus secuelas también. Y estudiando en la literatura y las investigaciones sobre este tema hace casi 20 años, encontraban ya los estudiosos esta afirmación que dice que el castigo corporal, el pellizco, nalgada, etcétera, siembra las bases del resto de las violencias que después vamos a ver en la sociedad. Violencia en el noviazgo, violencia en el matrimonio, violencia en el entorno laboral, acoso callejero y de ahí para arriba, feminicidio, acoso laboral y violencias incluso entre los países. ¿Por qué las personas adultas son capaces de violentar a otra persona? Porque traen la semilla del maltrato en su cerebro profundo. Porque alguien transgredió su cuerpo en una edad muy temprana y le dejó ese permiso entre comillas. Por eso necesitamos trabajar con énfasis. Tenemos hoy a favor un avance en el marco jurídico, un avance gracias a los derechos humanos. En nuestro país, México, desde el 2011 hubo una reforma al artículo primero constitucional que en palabras llanas dice que todos los tratados, convenciones y internacionales que nuestro país ha ratificado son ley. O sea, la obligación de nuestro Estado es que las personas todas gocen de todos los derechos. Y las niñas, niños y adolescentes también son personas, los incluye.
Posteriormente, en el 2014, se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cada país, al año siguiente, prácticamente ya tenía su ley local. Y en esa ley está el mandato y el deber que tiene no solo papá, mamá, sino también toda persona que cuida y acompaña el proceso educativo de niñas y niños. También está plasmado, por ejemplo, en ese artículo 11, el deber de la familia, de la comunidad a la que toda niña y niño pertenece, de otorgar cuidados, protección y auxilio a los menores de edad que así lo requieran. Y si faltaba algo, era prohibir el castigo corporal en todo el país. Ya el año pasado eran alrededor de 20 estados de la República Mexicana que lo habían prohibido, pero faltaba todavía un tercio. Y es ahora en enero de este año, recientemente, que se declaró la prohibición en todo el país. Entonces, en México está prohibido discos, nalgadas, coscorrones y demás tratos humillantes. O sea, no solo es castigo físico concreto, sino todo tipo de castigo y práctica disciplinaria que sea humillante, que atente contra la dignidad de una niña, un niño o un adolescente. Yo agradezco nuevamente mucho, amigo Daniel, que me dé este espacio con este centenar de personas, porque estas reformas que se dan en la ley están siendo muy positivas para la niñez y requiere saberlas y conocerlas toda la población. Porque si yo incurro en violación al marco jurídico, la ignorancia no me exime de culpa. Ignorar las leyes, el no conocerlas, no me quita la responsabilidad, incurro en. Entonces, en digamos, primera exposición que hago en este momento, he querido dedicar el tiempo a las consecuencias, dimensiones de los malos tratos y dar la noticia acerca del marco jurídico actual. Porque entonces esto nos lleva al gran reto que tenemos como generación. Deshacernos de las prácticas de crianza perjudiciales, que las repetíamos porque así nos las recetaron en nuestra respectiva infancia, quienes nos criaron, quienes nos educaron, y llenar eso con alternativas nuevas, diferentes. De esto quiero hablar en estos siguientes minutos. Entonces, el título de esta charla es ¿cuál es la mejor manera? Educar a niñas y niños, y ya había afirmado que es aquella manera que tenga en consideración y sello de los buenos tratos. Pero, ¿qué son los buenos tratos? El buen trato es una palabra nueva en el argot, ¿no? De hecho, en el diccionario existe la palabra maltrato, así pegada, de corrido, maltrato. Pero la palabra buen trato, pegada, una sola palabra, no existe en el diccionario. Si ustedes le teclean al Word, en Word, la palabra buen trato, no se las va a respetar, se las va a separar o la va a marcar como error. Ese dato a mí me dice mucho. Me dice que las palabras las construimos las sociedades, las personas de las sociedades, y vamos acuñando nuevas palabras en función de la necesidad que tenemos. Si todavía no acuñamos una palabra que haya llegado a ser acogida por el diccionario, me refiero a la palabra buen trato, pues es signo de que no hemos hecho conciencia de la necesidad que tenemos de ella. Pues esto es lo que tenemos que construir en el siglo XXI. Y yo quiero proponerles una definición de buenos tratos, de buen trato, que a mí como educador me ha servido para organizar mi mente y saber cuándo lo que hago con un niño o una niña, sea mi hijo, sea mi paciente, sea mi vecino, mi familiar, cuándo estoy en el terreno de los buenos tratos y cuándo de los malos tratos. Entonces, los buenos tratos podríamos entenderlos como aquellas prácticas de cuidado, pero no solo eso, sino también de protección
y de formación, que tiene 4 características y las puse de diferente color aquí en la pantalla. 1. Tratan al niño o a la niña como a uno de su propia especie. Es decir, la consideran persona, poseedora de una dignidad, y por eso no importa lo que haga, su dignidad siempre estará a salvo. Si tengo que ayudarle para que corrija algún comportamiento perjudicial, lo hago, pero sin tocar su dignidad. La segunda característica es que estoy en el terreno de los buenos tratos y estoy atendiendo a todas sus necesidades o algunas de sus necesidades de desarrollo que en ese momento requieren atención. Solo para decirlo muy rápido, tenemos muchas prácticas de crianza perjudiciales aún vigentes. Por ejemplo, esta sugerencia de dejar al bebé en su cuna llorando por las noches, que a fin de cuentas, después de varias noches, terminará por ya no llorar y por dormir sin molestar al adulto. La pregunta es, ¿dejarlo ahí está atendiendo a sus necesidades de desarrollo? Es claro, la respuesta es no. ¿Por qué llora un bebé por la noche? ¿Por qué se despierta tan seguido? Pues porque su biología así lo tiene codificado. Los seres humanos terminan de regular su sueño muchos años después. Y aún adultos decimos que dormimos 8 horas de corrido, pero no es tan así. Durante la noche tenemos leves despertares, pero conciliamos nuevamente el sueño. Pero en el arranque de la vida, el bebé tal parece que nace con esta tendencia a tener ciclos más cortos de sueño y entonces despertar, porque el cerebro se fue como diseñando a través de los siglos, respondiendo a un asunto de evolución, de garantizar la permanencia vivo. Un bebé que por naturaleza es totalmente dependiente. Entonces, para un bebé que no puede caminar, que no puede desplazarse ni ponerse a salvo, imagínenselo muchos siglos y siglos atrás, cuando se vivía no tan protegido como vivimos hoy, dormir de corrido era peligroso. Cualquier otro depredador podría hacerle daño. Pero bueno, lo que quiero decir es que la necesidad de cobijo, consuelo, protección de un bebé es fundamental. Y si no la atiendo, estoy en el terreno de los malos tratos. Solo es por dar un ejemplo. La otra característica es que los buenos tratos respetan los derechos de la niñez, de la adolescencia. El niño o la niña se está portando mal y yo decido decirle, te has portado tan mal que no vas a comer el helado que te gusta de postre. O peor aún, le decimos, vas a comer, calmes, y hoy lo hiciste tan mal que de plano no comes, comerás mañana. Eso es atentar contra sus derechos. El derecho a la alimentación es fundamental y con eso no podemos negociar. Decirle, te portaste tan mal, vete al patio oscuro de atrás, a casa. Eso es atentar contra su derecho a la protección. El niño allá se siente atemorizado, siente miedo. Estamos violentando un derecho que es el derecho a la seguridad y a la protección. Solo son ejemplos que estoy dando. Sugiero que nos aprendamos la Convención sobre los Derechos del Niño o la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que conozcamos cuáles son sus derechos, porque a cada derecho de ellos, a mí como adulto, me corresponde una responsabilidad. La cuarta característica es que los buenos tratos generan sensaciones gratas, agradables, en quien los da, el adulto que se los da, pero también en las niñas y los niños que los reciben. Cuando yo trato bien a un niño, yo me siento feliz por ver su sonrisa, por ver cómo se recupera del miedo que tenía, por ver cómo supera la situación que le frustró. Me siento feliz, me siento orgulloso y se despierta la ternura y el amor en mí. Y el niño que recibió mi cuidado atinado también se siente seguro, feliz, estrecha más el vínculo y todos quedamos muy contentos. En cambio, cuando estamos en el terreno de los malos tratos, las sensaciones son desagradables en ambas partes del vínculo. Los adultos nos sentimos ya en la calma, avergonzados de haber gritado, humillado, insultado.
nos sentimos con culpa por haberle lastimado y muchas veces esas culpas nos acompañan a través de la vida. Y por su lado, el niño o la niña tiene sensaciones asociadas al miedo, al odio, al resentimiento, al desconcierto, a la desorganización mental, y eso le puede durar tiempo o acompañarlo a través de su vida. Por eso después vemos a algunas personas adultas que llegan a psicoterapia con cuadros de ansiedad, con fobias, con dificultades en los vínculos, etcétera, etcétera. Entonces, dejo ahí, digamos, 4 coordenadas para saber si estamos en el terreno de los buenos tratos. Tratamos al otro como uno de nuestra especie, cubrimos necesidades de desarrollo, no negociamos con ellas, respetamos sus derechos. Por lo mismo, tenemos sensaciones gratas, tanto el niño, la niña, como el adulto. Y todo esto posibilita el sano desarrollo en todas las esferas, físico, mental, espiritual, moral y social. Ahora, en 5 minutos quisiera compartirles algunas, digamos, líneas un poco más concretas de cómo podemos producir el buen trato en el día a día. Y lo primero que quiero afirmar es que no olvidemos que no hay recetas para eso. Solemos pensar así, bueno, está bien, ya entendí, no hay que tratar violentamente, ni con maltrato, ni con métodos humillantes. Pero, ¿cómo le hago? ¿Cómo sí? Y cuando la gente pregunta cómo sí, por lo menos así me ocurre a mí, suele estar esperando que yo le dé ahora una receta muy precisa que pueda usar en cualquier momento, con cualquier niña o niño, en cualquier circunstancia. Lo primero que yo quiero dejarles en este espacio dicho es que no hay tal cosa. No hay una receta universal. Lo que existe es el ejercicio de construir en mí, el adulto educador, una actitud adecuada. ¿Cuál es esa? Es una actitud sensible. ¿Y a qué me refiero con una actitud sensible? A aquella que es capaz, ante los comportamientos de niñas y niños, de observar su conducta y si es una conducta inadecuada, tratar de meterse a su mente para interpretar por qué está actuando como actúa, qué necesidad profunda encierra ese comportamiento inadecuado. Y sabiendo tal cosa, entonces sí le regreso lo que le pueda ayudar a cubrir esa necesidad. Esa necesidad puede ser necesidad de información porque es algo que no conoce y por eso decidió mal. Puede ser una necesidad de una habilidad que no tiene. Pelea con su hermano, le observo, veo de fondo y digo, no tiene habilidades para resolver los conflictos de otra manera. Se desespera pronto, se frustra pronto. ¿Qué le tengo que devolver? Habilidad para tolerar la frustración, habilidades para ir resolviendo los conflictos de otra manera. En ocasiones le pega a su hermano porque lo observo y detecto que de fondo se viene sintiendo diferente a su hermano. Trae la sensación de que yo quiero más a su hermano que a él y eso lo pone muy rabioso. Pero cuando ya lo puedo detectar, gracias a que observé y identifiqué necesidad profunda, ahora le puedo devolver algo que lo haga sentirse no excluido. ¿Qué hago? Pues no sé, para empezar explícito esto y me doy cuenta que te vienes sintiendo en desventaja con relación a tu hermano. Tal vez he cometido el error y tienes razón, porque yo a tu hermano lo sigo viendo chiquito y no me había percatado que le dedico más tiempo del que realmente necesita, tiempo que te he quitado a ti. ¿Qué te parece si empezamos a recuperar? Y entonces me doy tiempo a solas con ese niño grande. Todo esto fue producto de observar, interpretar y devolver. Esto es lo que tenemos que hacer, construir una actitud sensible que tiene estos 3 componentes, observar, interpretarla e identificar la necesidad profunda y devolverle lo que necesita. Todo esto va a requerir de un cambio en nuestra mentalidad de educador adulto, de educador adulto. Nuestros padres, cuando nos portábamos mal o inadecuadamente, su impulso y el mandato social que había era modifica ese comportamiento inadecuado. Tu hijo tiene que ser obediente, tiene que ser bien portado. Entonces, la pregunta que él traía en su mente era, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo hago que ya no se porte de esa manera? El nuevo paradigma
nos invita a cambiar la pregunta. Si mi hijo, mi hija, está teniendo un mal comportamiento, un comportamiento inadecuado, la pregunta que me pueden ser útiles hacerme es, ¿cómo se está sintiendo mi hijo? ¿Y cómo me estoy sintiendo yo? Porque lo que determinan los comportamientos tiene mucho que ver con una emoción que hay en mi mundo interno, producto de un estímulo que me vino del ambiente. La primera pregunta es, ¿cómo se siente mi hijo? Y en general hemos de entender, en general digo, que un niño o una niña que se porta inadecuadamente es porque se siente inseguro o se siente amenazado, se siente mal, pues. Entonces, las siguientes preguntas que pueden ayudar es, ¿qué necesita? Entonces me meto a su mente, trato de entender, partiendo del comportamiento observable, qué es lo que está necesitando. La siguiente pregunta será, ¿cómo le ayudo? ¿Qué le puedo enseñar en esta situación, en este momento? Que pelee con su hermano es una tremenda oportunidad de enseñar un montón de habilidades que van a ser útiles para toda la vida, asociadas a la resolución de conflictos. Para que él pueda resolver conflictos de una manera no violenta, van a estar muchas habilidades. Regular, controlar o incluso ponerle freno a sus emociones de frustración, de rabia, capacidad de diálogo, capacidad de negociación, capacidad de escucha, un montón de habilidades. Entonces, que se pelea con su hermano, genial, desde mi rol de educador, porque entonces me da la oportunidad de enseñarle sin fin de cosas. Voy a terminar para dar paso a las preguntas, si es que las hay, diciendo que cada vez que un niño o una niña se porta inadecuadamente, nos permite conocerlo mejor y conocer lo que necesita aprender. Entonces, como educador, más que desesperarme por sus comportamientos inadecuados, debería de estar bien atento porque sé que en ese comportamiento inadecuado, si yo le observo, me meto a su mundo interno para interpretar y detectar sus necesidades, cuando lo logre, eso me va a permitir conocerlo mejor y conocer algo que está necesitando y que yo no sabía que necesitaba. Puse de ejemplo dos niños que pelean. Producto de observarlo, aprendí algo nuevo, que mi hijo se viene sintiendo excluido, desigual, diferente que el otro niño. Entonces, les dejo esta idea, hago un poco de silencio para escuchar a Silvia y saber si hay alguna pregunta que me permita redondear o ampliar todavía lo que quise. Parece ser que sí, hay un par de preguntas. Te escucho, Silvia. ¿Qué dice Gracias, la Gaudí. gente? Oscar Flores te pregunta, ¿a qué se debe que un niño al que nunca se le ha pegado le pegue a su hermano menor? Se puede deber a muchas cosas, ¿no? La principal tiene que ver con su proceso de desarrollo. No nos dice qué edad tiene ese niño, lo dice en general, entonces me es útil didácticamente para responder en lo general. Recordemos que el ser humano nació con un cerebro con millones y millones de neuronas, pero sin estructuras todavía cerebrales, que luego son las que se reflejan en habilidades. Entonces, la capacidad para poder frenar los impulsos, como el enojo, como la frustración, la rabia, la ira, una habilidad con la que no se nace. Esto se tiene que ir desarrollando paulatinamente. Entonces, es muy esperado que antes de los 5 años, ante una frustración de un niño provocada por otro niño, si es muy grande, este reviente y entonces pueda incluso pegarle al otro. ¿Por qué? Pues porque todavía no tiene la capacidad necesaria para frenar ese impulso. También pudiera ser que sumado a esto, recordemos que no es solo papá y mamá quien cría o educa, cría y educa a toda la sociedad. La sociedad siempre está transmitiendo mensaje a través de los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, niñas y niños ven en la televisión, en las redes sociales, en las pantallas,
gran cantidad de imágenes de violencia, de golpes, de pleitos, de problemas, aparecen en las películas, en las caricaturas, en las novelas, en los comerciales, en todos lados. Entonces, claro que niños de esta época están expuestos y con más facilidad, ahora ya no solo a la sociedad inmediata, sino a todas las sociedades a través de los medios de comunicación, y en ocasiones también de ahí van tomando modelos. Entonces, puede ser que niñas, niños o incluso adolescentes ya pudieran tener más capacidad de frenar sus impulsos, aún pudiéndolo hacer cuando la frustración es muy grande, lo resuelvan así, porque la sociedad ha dado, digamos, el permiso al ponerlo en tantos estímulos, ¿no? Programas, series, videojuegos, revistas, lados, ¿no? Y no solo en los medios de comunicación, está en el día a día. A veces yo, a lo mejor como papá, no lo agredo a él, no agredo a mi pareja a mí tampoco, pero mi hijo, si está en una reunión familiar o en algún lugar donde está con otros adultos que ve que se gritan, que se pegan, pues eso también es modelo. Es toda la sociedad la que educa. Por eso estamos haciendo un llamado a crear sociedades, comunidades sensibles. No alcanza con que yo la haga suficientemente bien como educador de mi hijo. Necesito que el resto de los adultos de la sociedad también lo hagan, porque bien transmiten mensaje. Eso diría a la pregunta. Listo. Voy a juntar dos preguntas porque hay varias, Gaudí. Mariana Ok. Raez pregunta, ¿cómo se maneja la situación cuando mamá cría con respeto y papá acude a la violencia? Y Luis Hernández pregunta, ¿cómo corregir si un niño ya vivió con castigo físico varios años de su niñez? Yeah. Bueno, con relación a la primera, justo la importancia de este tipo de espacios que se abren, esta charla, es para transmitir el mensaje a toda la sociedad que está prohibido crear con violencia. Entonces, ¿qué pasa si mi pareja, si yo crío con buen trato, pero mi pareja con violencia, necesito tomar una postura muy firme con mi pareja y tengo que exigirle que no lo haga? Y yo he tenido experiencias psicoeducativo-terapéuticas con familias de este tipo, y digo psicoeducativa porque parte de mi rol profesional ha sido darles información de marco jurídico. Recuerdo a una adolescente que fue el motivo de consulta. Obviamente al final termino trabajando con toda la familia de distintas maneras, y en los espacios con la adolescente, una de las cosas que hicimos fue irnos al Código Civil y a la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes para que ella conociera su derecho al acceso a una vida libre de violencia y la prohibición del castigo corporal. Y entonces ella se apropió de esa información, se aprendió que en el Código Civil, del artículo 477 del Estado de Guanajuato, está prohibido el castigo corporal y humillante. Y entonces hablamos de cuál es su característica, su definición, etcétera. Y claro que yo, como terapeuta, le dije, y eso es para que tú sepas que cuando te hacen eso, están eh, faltando al respeto a tus derechos, y si está en la ley, eso es inválido, no se vale. Tú, estoy hablando de un adolescente, si hubiera sido una niña, no le daría como esta responsabilidad en sus hombros, porque las niñas difícilmente se pueden defender, pero esta adolescente podría hacerlo porque no sea muy inteligente. Y entonces, lo que me contó semanas después es que cuando su papá le empezó a gritar de manera humillante, ella lo frenó y le dijo, no me grites, no lo hagas, estás incurriendo en delito. El artículo 477 del Código Civil de nuestro estado dice que no se vale, no lo hagas, estás mal. Eso desconcertó al papá. Al papá lo vi después en una sesión, me contó también su versión, y yo lo único que hice fue validar a su hija adolescente. Tiene razón, incurriendo en delito. Y si es delito, no es porque se le ocurrió al Poder Legislativo, es porque hay mucha evidencia científica del daño que generan estas prácticas de crianza. Por eso quise transmitirlas a ustedes. Entonces, lo que estoy diciendo en resumen, si mi pareja incurre en violencias, yo tengo que ser firme porque
Yo tengo obligación de proteger a mi hija, a mi hijo y de procurarle un sano desarrollo. Tengo el deber de construir un entorno familiar armónico. Así me obliga la ley y a mi pareja también. Tengo que exigir a mi pareja que frene, que pare. No le tengo que dar la responsabilidad a mi hija. Yo les puse un ejemplo acá de una adolescente con la que pude hacerlo porque era fuerte, estaba empoderada. Sus papás no solo le daban maltrato, le daban mucho buen trato, pero de vez en cuando se desbordaban y entonces ella, con este argumento, pudo frenar, pero también contaba, digamos, con la seguridad que le daba yo como su base segura en el proceso terapéutico y que también hablaba con sus papás y que teníamos luego reuniones en conjunto, etcétera. Pero en el día a día hay que frenar a la pareja. No, no se vale. Necesitamos frenarlo. Es probable que me digan, ¿y qué si aunque yo le diga y le exija, hagan lo que tengan que hacer? Porque la violencia está estudiado, también tiene una escalada. El castigo corporal comienza con un pellizco, pero en nuestro país, México, cada día son asesinados alrededor de 4 niñas y niños en dinámicas de violencia familiar. Hoy mismo van a ser asesinados 4 niñas o niños. Que la prensa solo se entere de uno que otro caso y se haga público y nos duela es otra cosa, pero eso sucede todos los días. Y esos casos que llegaron al extremo letal tuvieron una escalada. Comenzaron así, con un grito, luego un empujón, luego un pellizco, un coscorrón, una nalgada, un cinturonazo, 10 cinturonazos. Fue escalando. ¿Por qué? Porque la condición para la violencia es la relación diádica, que solo exista uno con más poder que otro. Y esa es la característica de la relación parento-filial, ¿no? La presencia de un tercero activo, a frenar eso, inhibe las violencias, erradica las violencias. Hay que intervenir, hay que hacerlo. O aprovecharía de lo mucho que se puede decir, elijo decir esto, porque nuestra niñez mexicana la está pasando mal y mucho tiene que ver con la tibieza y pudor que tenemos para promover el buen trato y prohibir, erradicar el maltrato. Y hay una segunda pregunta que se me fue, porque me metí mucho a esta, Silvia. ¿Cuál era la segunda, perdón? Sí, ¿cómo corregir si un niño ya vivió con castigo físico varios años de su niñez? Ya. La respuesta en lo general, cómo corregir, parece verdad de perogrullo, pero es con buenos tratos. Yo sé que esa pregunta me remite a cómo le hacemos para otorgar buenos tratos. Bueno, ojalá tengamos otra oportunidad para hablar en extenso de los cómo. Por ahora, solo me alcanza para decir que si yo estoy educando a un niño o una niña que vivió ya 5 años primeros de su vida, la característica de maltrato, como suele ocurrir en algunas adopciones, necesito prepararme arduamente para saber que él o ella ya trae en su memoria profunda maneras de mirar a la autoridad, adultos. Y ese modelo es un modelo inseguro, donde él piensa que todos los adultos son malos, son rudos, son abusivos, y el niño piensa acerca de sí que eso pasa de tal manera porque él no es valioso, él no es importante, eh, él no es digno de nada. Eso es lo que genera el maltrato. ¿Qué tengo que hacer si ahora yo soy su padre, después de 5 años de esa historia, empezarle a ofrecer interacciones bien tratantes? La próxima vez que él tiene un comportamiento inadecuado, el mero hecho de que yo no le pegue, castigue, humille, ya es algo muy, muy grande. Pero obviamente no voy a llegar hasta ahí. Como educador, como papá, tengo que hacer algo con ese comportamiento inadecuado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero lo voy a tranquilizar porque traté de transmitir con claridad que el mal comportamiento viene detonado por una emoción desbordada o desorganizada. Entonces, primero voy a consolar al niño, lo voy a tranquilizar, le voy a dar seguridad y le diré, oye, era algo que no estuvo muy bueno porque pateaste la pelota donde yo te he dicho que no juegues, quebraste el vidrio, eso no estuvo bueno. No te preocupes, la agarraré contra ti, eso pasa, siéntete seguro, siéntete tranquilo conmigo y enseguida hablamos del tema. ¿Estás seguro conmigo? ¿Confías en mí?
no me vas a pegar, no, no te voy a pegar, eso está prohibido, no se vale. Pero a mí me pegaban antes y eso estuvo muy mal. Nadie debe de pegarle, nadie debe transgredir un cuerpo ajeno. No lo voy a hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues te quiero preguntar, ¿por qué si ya te había sugerido que no jugaras en ese espacio por el riesgo de quebrar un vidrio, qué lo hiciste? Me interesa mucho saber cómo tu mente procesó. ¿No me vas a pegar? No, solo quiero saber para que tú también sepas. Y entonces el niño algo me va a decir. Yo le haré preguntas que le ayuden a él a entender qué lo llevó a ese comportamiento y después le ayudaré a que pensemos cómo resolvemos eso y a que piense las consecuencias que eso trae. Le haré preguntas y entonces él terminará sabiendo pues que ese vidrio cuesta dinero y que no lo teníamos en el presupuesto y como es muy grande no vamos a tener dinero suficiente rápido para cambiarlo, entonces vamos a pasar por lo menos 1 o 2 noches con un vidrio ahí roto. Eh, Él sabrá las consecuencias que tiene y le invitaremos a que repare ese error que cometió. ¿Cómo? Pues recogiendo junto con mi ayuda, con cuidado, eso que se quebró. Digo, si tiene una edad, como para que no se ponga en riesgo, ¿no? Si es muy chiquito, pues yo me hago cargo de eso. Pero, en resumen, yo le ofrezco alguna alternativa bien tratante y eso será oro molido, porque en la repetición ahora de interacciones educativas disciplinarias bien tratantes, aquellos malos tratos que vivió van a empezar, digamos, como a empequeñecerse, se van a ir haciendo cada vez más chicos, que, digamos, terminen por desvanecerse, que aparecerá en su lugar, son ahora sensaciones detonadas por el buen trato. Poco a poco este niño va a ir creciendo y se va a ir sintiendo como alguien valioso, como alguien que le importa a alguien, como alguien que tiene dignidad. Y cuando eso ocurra, se sentirá tan seguro y orgulloso consigo mismo que eso se va a traducir ahora en un comportamiento más organizado, más atinado, eh, más asertivo. Se dice fácil, se explica rápido, hacerlo no siempre es, pero ojo, no lo es porque los comportamientos inadecuados de nuestros hijos nos alteran de más. Piensen así muy rápidamente, ¿por qué nos alteran? ¿Qué tipo de comportamientos en el día a día nos alteran? Son todos aquellos que los adultos llamamos travesura en los niños, mal comportamiento, pero si lo dimensionamos, así son tonterías, ¿no? Nos solemos enojar sobremanera porque en casa rayó la pared. La neta, es tan importante un rayón en la pared o grande que haya sido, si nos lo tomamos con relatividad que debe de tener, lo podemos incluso dejar así el rayón, hasta lo podemos enmarcar con pintura. Y cuando nuestro hijo tenga 20 años, 18 años, vamos a platicar de ese suceso y nos va a dar una ternura impresionante. Lo que quiero decir es que nos desesperamos y nos desbordamos por cosas que no son trascendentes y que son propios de la etapa infantil o adolescente. Son errores que cometen porque toman decisiones equivocadas, desatinadas. ¿Por qué? Pues porque acaban de llegar al planeta Tierra. O sea, para construir un cerebro que los lleve a la autonomía plena, necesitan una educación de por lo menos 20, 25 años. ¿Por qué nos sorprende que un niño de 6 años rompa el vidrio con el balón? Una vez que le digan no alcanza, hay que decírselo varias veces y aún así van a incurrir en la tentación de jugar ahí, más aún si no hay otros espacios hechos para eso, que eso también lo tenemos que reconocer. Las ciudades, las casas no están hechas pensando en los niños y niñas. Por eso los dejamos sin espacios para que ellos hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a su etapa de ciclo vital y cuando hacen algo inadecuado, los culpamos a ellos. Hoy en pandemia no están pudiendo hacer una vida normal, están muy comprimidos en el día a día y eso es desesperante. Un año así, lo más esperado es que estén hartos y que eso se traduzca en comportamientos inadecuados. Seamos flexibles. Eso sería, digamos, mi invitación. Seamos pacientes, seamos flexibles, seamos buenos acompañantes. Buenos acompañantes son acompañantes sensibles. Observan el comportamiento, interpretan necesidad y le devuelven lo que necesita. Ahí está.
Gaudí, hay varias más. Aquí te voy a concentrar varias con lo que comenta Ana María Lobato. En la actualidad, con las clases virtuales, mi hijo no pone atención en clase, no sube los trabajos, se la pasa viendo videojuegos, YouTube, apaga la cámara, etcétera. Me mandan recados de la escuela y bajas calificaciones. Diario discuto con mi hijo y la única herramienta que tengo es castigo o retirarle cosas que le gusta hacer. De acuerdo a lo que me mencionó, no se debe hacer. ¿Qué me recomienda para no acudir al castigo? Primero, gracias por el testimonio compartido porque resulta muy didáctico y me encanta ver que Ana ya entendió cómo esos métodos no mejoran la situación, la empeoran. La que hacemos, utilizamos un método que genera desagrado en el niño, lo es porque, sobre todo si es atemorizante, o sea, si es un castigo del tipo que sea, lo que activa en el cerebro de ese niño son circuitos cerebrales que nada tienen que ver con la capacidad de aprender, sino que son circuitos cerebrales que ponen al niño, digamos, como a la sobrevivencia, a la defensiva, lo ponen peor, o sea, activan su adrenalina, el cortisol en el cerebro, y entonces ese niño lo único que piensa es cómo ponerse a salvo de ese regaño, de ese castigo. Lo único que está pensando es quién se la paga o cómo le hace. Y lo único que vamos a ver es que la situación empeora. Quiero subrayar eso que expliqué, pero a la luz de este relato que nos regala Ana. ¿Qué hacer? Va en la línea que traté de transmitir. Observar su comportamiento. Pero observar es eso, observar no es ver, así de rápido. Yo si fuera papá de ese niño, trataría de darme algún tiempo para mirarlo en esa clase frente a la pantalla, pero observarlo y ver después de cuántos minutos empieza a decaer su atención y detectar si tiene que ver con una materia o con un profesor o con una profesora o si tiene que ver con el tiempo. Y entonces entenderemos que la capacidad de mantener la atención sostenida no es por largos lapsos. Vean, las personas que nos están escuchando acá ya llevan una hora con atención, pero no ha sido una atención a la alza todos los minutos. Estoy seguro que la gente se ha dado sus momentos para desconectarse un poquito y voltear a otro lado, atender el teléfono, ir o venir por un vaso con agua. Han hecho cosas para recuperar la atención sostenida nuevamente. Eso nos pasa a los adultos, a niñas y niños les pasa más. Este formato de escuela remota les está implicando sobre exigencias para las que no están listos y el mundo adulto no lo estamos viendo, ni el personal docente, ni los papás y las mamás, y les exigimos de más. Bueno, en resumen, quisiera dar respuestas muy concisas, pero el comportamiento humano es muy complejo, el ser humano es muy complejo y lo más breve que podría decir es observamos por qué y en qué momento queda eh, en el aire su atención. Tratamos de meternos a su mente con la empatía que tenemos para tratar de identificar qué necesidad encierra, por qué se distrae así, por qué se va para otro lado. Y cuando hablamos de niños que ya tienen lenguaje, preguntémosles a ellos en la calma, en la tranquilidad, no con un tono de amenaza. Oye, te estuve viendo ahí en tu clase y veo que en general a partir de una hora ya no pones atención. Cuéntame, ¿qué pasa? Y escuchemos, que esa es la otra. Nosotros adultos solemos oír a los niños de pasada, pero no los escuchamos. Escucharlo es validar lo que nos va a decir. Y los niños y las niñas, ¿no? Cuando se sienten en confianza y seguridad, no tienen pelos en la lengua y nos dicen lo que es, ¿no? Probablemente el niño pueda decir, pues es que la pura verdad, cuando empieza esta otra maestra, me cae muy gorda, o es muy aburrida, sabe dar su clase. Cuando los niños, niñas dicen eso, o sobre todo adolescentes, adultos nos asustamos. Y entonces los aplacamos y les decimos, no, no, oye, no seas irrespetuoso, no diga eso. Ahí no escuchamos. Está diciendo una tremenda verdad. La verdad es que sí, hay docentes que no han podido hacerse de la didáctica online. Tampoco nosotros sabíamos dar capacitación online. Se vino la pandemia y hemos tenido que estar aprendiendo. Unos docentes lo han hecho a una velocidad más rápida, otras más corta, en función de sus recursos y oportunidades. Pero lo que estoy tratando de decir, validemos
lo que vamos a escuchar de ese niño y esa niña, porque si lo validamos, entonces de ahí ya sabremos qué hacer. En resumen, yo observaría a este niño, trataría de identificar su necesidad de fondo y en función de esa identificación le devuelvo lo que necesita. Tal vez lo que le falta es habilidad de concentración. Si la identifico, me informo cómo le puedo ayudar para ello y le ayudo. Si es aburrimiento porque tiene que ver con la didáctica, se la valido, hablo con la escuela y les digo, oigan, algo pasa con la didáctica docente, así no se puede. O simplemente tiene que ver con la característica y con el canal de aprendizaje de este niño. No todos tienen el mismo canal de aprendizaje. Algunos son visuales, otros son auditivos, pero en general muchos de ellos son muy corporales. Por eso les está costando a niñas y niños lo remoto. El cerebro está hecho para las interacciones corporales, no virtuales. Es un cerebro que piensa en 3 dimensiones. Y estar en la pantalla es solo con 2 dimensiones. Pues, bueno, si nos cuesta trabajo a nosotros, yo ahorita mismo para dar esta conferencia estoy viendo una pantalla con una imagen y el foquito de la cámara encendido. Yo tengo que estar imaginando cómo están recibiendo el mensaje las otras personas. Tengo que estarme alentando que sí es cierto que hay centenares de personas escuchándome, porque fue el dato que me pasaron de las gentes conectadas acá. Pero es muy difícil estar hablándole a una máquina. Yo soy adulto y tengo esta capacidad de crear mundos para motivarme y seguir adelante. Creer que hay alguien que me escucha, que le está escribiendo. Pero estas son facultades de una mente con pensamiento abstracto. La larga infancia tiene un pensamiento concreto. Un niño hasta los 8, 9, 10 años, frente a una pantalla, debe estar diciendo, este es un cotorreo. Ni está el profe allá. Bueno, ahora ya habló, pero ahora que me dice que trabajemos en no sé qué y no lo oigo, ni está allá. O sea, el pensamiento concreto solo cree en lo que mira, solo hace suyo lo que puede observar. Entonces, conocer del ciclo vital y qué se espera a cada etapa del desarrollo es útil. Recomendaría buscar información acerca de lo que se espera cognitivamente, emocionalmente, socialmente, en la etapa de desarrollo en la que está el hijo de cada persona que nos... Pues creo que podremos escuchar una última, podríamos seguir y seguir, pero no hay que abusar del tiempo de la gente. Si hay una última, estoy dispuesto aquí. Sí, creo que tendría que ser en versión telegrama por respeto al tiempo. Entonces, gracias, Gaudí. ¿Qué dice Sara? Ay, se me fue el... Dice Sara Medina, ¿qué podemos hacer si somos testigos de maltrato en un pequeño que no es de nuestra familia? Es que, Silvia, me lanzan preguntas que no tienen respuesta corta. Voy a ensayar la respuesta corta. Si es maltrato que pone en riesgo la integridad de ese niño o de esa niña, hay que denunciar al 911, a Seguridad Pública o a cualquier Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes. Hay una Procuraduría en cada municipio, en cada estado, y hay una federal. Si su vida está en riesgo, es responsabilidad de todo adulto denunciar el maltrato. Si es un maltrato, digámoslo así, de una intensidad más leve, eh, un grito humillante, un pellizco, asumamos que es la desesperación de ese papá, de esa mamá que se desbordó y que seguro el estrés lo rebasó y lo llevó a ese punto. A mí, ¿qué me ha funcionado hacer como testigo? Acercarme y ofrecer ayuda. Jamás juzgar, jamás criticar a ese papá o esa mamá, aunque nos dé enojo lo que estamos viendo. Sepamos que en general se maltrata no con dolo, no es falta de amor, es que la crianza es muy difícil. En medio de una pandemia es casi imposible para mucha gente cuando el medio no da oportunidades. Entonces, acerquémonos, pero con una actitud amable, generosa, solidaria, y ofrezcamos ayuda. A mí que me ha funcionado acercarme y decirle a la gente, órale, qué difícil a veces se hace la crianza de los hijos, ¿verdad? Sí, la verdad es que me desespera, tal, tal. Sí, yo he pasado por esas también. ¿Hay algo en lo que le pueda ayudar en este momento? Y muchas veces la gente ha aceptado mi ayuda. O si yo observo la situación y puedo anticiparme para que eso no ocurra, por ejemplo, si yo veo que
en el centro, en la tienda, en la fila de las tortillas, llega una persona con un bebé en brazos y otro de 2 años y hace fila y le toca el turno número 15, número 20, todo el mundo como comunidad sensible deberíamos de saber que ese niño, esos 2 niños no van a tolerar ese tiempo para llegar al servicio. Cualquiera de nosotros tendría que decirle a esa persona, pase usted primero, porque además, por ley, niñas y niños tienen derecho de prioridad en todos los asuntos, usted primero. Con eso evitaríamos que este niño se desespere, se frustre y esta mamá o papá entre en frustración, en estrés y los lastime. Anticipémonos, ofrezcamos ayuda. Gracias, Gaudí. Pues bueno, por tiempo nos vamos. No sin antes decirte que Monse Mayén, Moramay Castillo, Juan Manuel Trejo, todos te mandan agradecer por este espacio. Nosotros Gracias. también, como amigo Daniel, te agradecemos que accedas a estar con nosotros y avisarles que la siguiente ponencia de Gaudí será la importancia y el poder de los buenos tratos en la crianza de niñas y niños. Será el último miércoles de mayo, cae en 26, igual a las 7 de la tarde. Entonces, tenemos una cita, nos volveremos a ver, nos encantará que contestes la encuesta de salida, así nosotros podemos aprender de esta experiencia y hacerlo mejor para la siguiente. Muchas gracias, Gaudí. Al contrario, gracias a ustedes y nos vemos en la próxima para ir viendo los cómo sí a profundidad. Gracias a todos, buena noche.